Esta es Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 18 minutos. Felipe, lo que acaba de escuchar usted es muy diferente, esta versión del ministro de Transporte, al proyecto de la Superintendencia de Transporte, que es lo que alborotó las aguas. La superintendente se llama Aida Lucy Ospina y es un proyecto draconiano el que ella está preparando. Sí. El ministro es el jefe, pero ella está preparando un proyecto severísimo para prohibir las plataformas de transporte. Sí, lo que pasa es que el ministro, yo creo que pues tampoco la tiene clara en esto, porque cuando uno le pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las reglas para...? No, bueno, eso lo hay que construirlo, eso vamos a ver. Yo sé, Felipe, que las respuestas del ministro todas son dirigidas a esperemos que vamos a conciliar con ellos. Pero es que el proyecto de la superintendente, Felipe, ya está escrito y habla de prohibir, de castigar, de poner multas, de prohibir el servicio a través de estas plataformas. Pero además es que no es un proyecto que esté pensado solamente en mejorar el servicio o pensado en reglamentar el servicio de los aplicativos como Uber, Didi o Cabify. No. El proyecto es mucho más amplio porque pretende darle unas funciones adicionales a la Superintendencia de Transporte. Crea una superentidad. Claro. Y en un capítulo en el que no se dice nada de formalizar ni reglamentar, entra de una de las sanciones, de una dice. Imagínese, Ricardo, que el proyecto tiene 66 páginas y 92 artículos. Es una cosa de una dimensión absolutamente increíble. Y como usted dice, en medio de esas 66 páginas, todas son en el mismo plan que el que estamos comentando en relación con las aplicaciones, pero es tan sobredimensionado para otras conductas que cabría la misma discusión. Miren, Néstor, es que el tema del transporte, del transporte es un tema que en Colombia está sobreregulado. Hay muy pocas actividades económicas que tengan tal nivel de regulación. Lo primero es que es prácticamente la única actividad económica, esa y los bancos, que usted para ejercerla tiene que tener un permiso previo. En todo lo demás usted puede abrir una panadería, usted puede montar una clínica, usted puede escoger la profesión que quiera o abrir el negocio que quiera, cumpliendo unos requisitos que están en la ley, pero sin pedir un permiso previo, una habilitación que se llama. Solo el transporte y los bancos tienen semejante requisito. Usted no puede decidir ser taxista en Colombia, no puede, porque esa es una actividad que está absolutamente cerrada, en el caso de Bogotá, a 50.000 cupos que se cerraron desde hace casi 30 años, Néstor. En Bogotá tenemos los mismos cupos de transporte desde 1995, si no recuerdo mal, a hoy, y ese es el problema y el origen de todo. Y en la ley, por ejemplo, dice que usted no puede hacer el siguiente negocio conmigo. Usted me dice, voy a ir a Chía porque tengo que llevar una caja para entregarle a un familiar que vive allá. ¿Será que usted me lleva en su carro y me dice cuánto vale? Y yo no puedo hacer ese negocio con usted. Yo no puedo decirle, sí, Néstor, lo llevo por 30.000 pesos o por 50.000 pesos. No, se requiere que usted esté afiliado a una empresa de transporte público, Héctor, que el carro tenga un color amarillo y unas condiciones que son absolutamente innecesarias. Eso es cierto, pero cuando las reglas son bobas, entonces pasa que por un lado va la teoría y por el otro lado va la práctica. Entonces, eso pasa todos los días en la vida de cualquier familia, Héctor. Usted me dice a mí, oiga, Néstor, ¿me puede llevar el paquete a Chía? Y yo le digo, listo, me paga los 10.000 pesos de la gasolina, ¿de acuerdo? Y se lo llevo. ¿Y cómo hace la autoridad para evitar que yo lleve el paquete? Que yo sea en la práctica un transportador de carga. Es que hay cosas que son imposibles de manejar y el transporte es una de ellas. Por eso se crecieron las aplicaciones estas de transporte. Pero es que además ir en contra del desarrollo de las plataformas... Pasa en todos los países del mundo. No estoy tan seguro que pasa en todos. La reglamentación del transporte pasa en 2 países del mundo. Voy a saludar al doctor José Daniel López, que es el director del gremio de estas empresas de aplicaciones de Uber, de Cabify, de InDriver, de todas estas aplicaciones que son las que están hoy afectadas. Doctor López, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. ¿Usted conoce, doctor López, el proyecto de la superintendencia prohibiéndolos? Claro, lo conozco. Yo acá, permítame dos minutos para hacer una línea de tiempo, porque sí quiero dar algunas claridades luego de oír al señor ministro. Lo primero es que es una propuesta presentada por parte nuestra desde octubre de regulación. Me sorprende un poco, y lo digo de la manera más respetuosa, cuando el ministro nos invita a proponer, cuando justamente eso es lo que llevamos haciendo 4 meses prácticamente. Vea, el 24 de octubre nos reunimos con el ministro de Transporte, con su equipo, presentamos una propuesta regulatoria basada en experiencias de otros países de América Latina. Posteriormente, en el mes de diciembre, le pregunté tanto al ministro como a su equipo qué había pasado con la idea de regulación, que había sido objeto de anuncio tanto en reuniones como en los medios de comunicación. Me dijeron que estaban estudiando el tema. Luego nos vamos de Navidad, llega enero y recibo la segunda semana de enero con la noticia de un borrador en su segunda versión, porque en la primera no traía el tema, de la Superintendencia de Transporte, en donde establecía, como ustedes lo han señalado, un régimen draconiano orientado a prohibir la operación de las plataformas de movilidad en Colombia. Como me corresponde, recurro al ministro, recurro a su equipo. Finalmente, el viernes pasado tuvimos una reunión con la superintendente de transporte que sirvió para visibilizar nuestras diferencias, pero no para avanzar un milímetro en ninguna Ese acuerdo. proyecto que ustedes conocieron el viernes pasado, doctor López, ¿qué dice, por ejemplo? No, pues el proyecto es una bomba atómica, Néstor, para las aplicaciones de movilidad. Primero, ordena su bloqueo de Internet. O sea que si usted tiene una aplicación de estas en el teléfono celular y se aprueba esta ley, ya no le va a dejar usarla en Colombia. Quiero además decirle que el bloqueo de contenidos de Internet O sea, es el algo que proyecto, está... el proyecto bloquea las plataformas. Sí, las bloquea, impide que el usuario que lo tiene en su teléfono celular pueda usarlas en el país. Esa es la consecuencia eventual de este proyecto de ley. En ninguna democracia seria en el mundo, un gobierno puede bloquear contenidos de Internet, y esa es la primera medida. Sí. Doctor López, ¿y cómo es el tema de las multas y las sanciones? Porque lo que acabamos de escuchar del ministro de Transporte es totalmente diferente a lo que dice el texto del proyecto, ¿verdad? Sí, pues yo le hablo del texto. El texto lo que dice es que para los usuarios, o sea, para los ciudadanos que nos movemos a través de estas aplicaciones, puede haber multas mayores a 10 millones de pesos por usar aplicaciones de movilidad. Pero eso no es todo. Para los conductores que viven de esto, que trabajan en esto, en medio de todas las adversidades económicas que tiene hace rato el país desde la pandemia, son 100.000, según FEDesarrollo, 100.000 familias que viven de esto. A ellos no solamente les quitan la posibilidad de trabajar bloqueando las aplicaciones, sino que en el evento en que puedan hacerlo, porque alguna aplicación no esté bloqueada, le pueden inmovilizar el carro hasta por 3 meses. Y una perla final, a los alcaldes, incluso hasta con los alcaldes se meten, que expresen opiniones favorables del lado de este tipo de servicios no regulados, o que lleguen a no perseguirlos activamente, según dice el borrador del proyecto de ley, incurren en falta disciplinaria grave. Sí. Doctor López, ¿cuál es la propuesta que ustedes le han hecho, según nos dice usted, en 4 oportunidades al Ministerio de Transporte? La verdad es que este proyecto no se concentra, y usted lo dice claramente, en las aplicaciones. Este proyecto lo que pretende es crear una superentidad en la supertransporte. Pero si el ministro hoy abriera la puerta y dijera, mire, vamos a presentar un proyecto de ley concentrado en las aplicaciones, él dice que deben cumplir unos requisitos mínimos. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, lo primero, y ya le doy un poco más de detalle, es que nosotros creemos que la premisa acá debe ser regular, no prohibir. El ministro me llamó esta mañana y acordamos reunirnos mañana junto a los representantes de los conductores de aplicación, y creo que ese es un buen paso. Pero lo importante de esta mesa no es dialogar, porque diálogo ha habido. Lo importante de esta mesa será llegar a acuerdos en torno a este principio fundamental, porque si insistimos en el camino de la prohibición, simplemente vamos a trasladar a mañana un problema de hoy. Usted, doctor López, ¿entiende cómo funciona la figura de que los vehículos estos de estas aplicaciones sean parecidos o funcionen con el mismo modelo de los taxis? Pues vea, en el tema de los cupos,
que hoy ahora en la entrevista al ministro no habría una mayor equivocación, empezando porque la figura de los cupos no está en ninguna ley, es un mercado secundario que creó un diseño institucional mal hecho. La nación yo creo que no ha recibido en 50 años el primer ingreso tributario fruto de un cupo, no es un derecho legal, es una realidad económica, es verdad. Nosotros de lo que venimos hablando es de es una modalidad de transporte privado, así ha sido reconocido en la gran mayoría de países que han avanzado en regulación. Veamos cómo asumimos mayores responsabilidades, tanto en registro como en vigilancia y control, como por ejemplo en ver cómo desde las plataformas podemos ayudar en la modernización tecnológica de los taxis, pensando en ese propósito del presidente de taxis eléctricos. Veamos cómo nuestro modelo de tarifa dinámica puede ser extendible a los taxistas, porque ahí sin duda hay una simetría. Es en esa línea que estamos planteando la propuesta, pero de nuevo, acá el principio fundamental es no nivelemos por lo bajo. A propósito de la idea de los cupos, entendamos que las asimetrías también corren en contra de los vehículos particulares que tienen más pico y placa, que pagan más impuestos al rodamiento, que no los van a subsidiar como consecuencia de la reducción de la sobretasa a la gasolina. Pero reconociendo esas realidades, busquemos una solución para regular el servicio que se presta a través de las plataformas de movilidad, no de prohibir como lo pretende el proyecto de la Superintendencia de Transporte. Sí, doctor López, dice usted no nivelemos por lo bajo, pero entonces, ¿cómo sería concretamente nivelar por lo alto? Pues yo creo que nivelar por lo alto pasa por reconocer varias realidades. Ahorita las esbozadas, pero las quiero reiterar. Uno, entender que el servicio que prestan los vehículos particulares se enmarca en el transporte privado, que es una categoría de transporte que está contemplado en la normatividad colombiana, así como también la figura de alquiler de vehículo con conductor. Segundo, veamos cómo generamos contraprestaciones que ayuden a la modernización tecnológica de los taxis. Tercero, unifiquemos el modelo de tarifa dinámica. Cuarto, eliminemos las normas que facilitan o que propician ese mercado secundario que es el mercado de los cupos. Acá hay propuestas, acá las hemos presentado al ministerio. Esto es una realidad, esto llegó para quedarse. Hay más de 100.000 personas trabajando en esto y no hay borrador de proyecto de ley suficiente para borrar la diplomacia. Doctor López, ¿es cierto que Uber paga hoy, es decir, ya hay inmovilización de vehículos en algunas ciudades, en algunos casos? ¿Es cierto que si yo trabajara con Uber, por ejemplo, Uber paga la multa para recuperar la movilidad en mi vehículo? No, por regla general, digamos, quienes asumen las multas por demás injustas son los conductores. Lo que sí me parece importante señalar, que hace parte de la discusión de multas y de la discusión de recaudo, es que las plataformas, contrario a lo que se cree, pagan impuestos en Colombia. El año pasado nos crearon uno nuevo en la reforma tributaria, que cobra el 3% del ingreso bruto de cada servicio que se preste. Venimos pagando IVA desde el año 2017, así que es importante también señalar que acá si hay responsabilidad y si hay aporte a los ingresos de la nación. Me escribe don Ricardo, me dice, hoy ya multan e inmovilizan a mi suegra, se lo hicieron en el aeropuerto por 2 millones, pero como era la primera vez, Uber le pagó esa multa. ¿Esto no es cierto? Pues, ya, y además digamos, entonces es una pregunta sobre una empresa particular, eventualmente podría estar diciendo una imprecisión. Si quiere, vuelvo más adelante con ese dato específico. Yo tengo la sensación que a nivel sectorial eso no ocurre, pero digamos, pero preferiría ya por la especificidad del caso de pronto no pronunciarme categóricamente y eventualmente embarrarla. Vale, muy bien. Gracias, doctor López. Feliz día. Bueno, Néstor, muchas gracias a ustedes. Buen día.